No puede ser él. Después de 20 años, eso fue lo primero que Valeria pensó cuando vio a aquel hombre cuidando las rosas blancas de la antigua casa familiar. Su corazón se encogió al reconocer a Alejandro, el único hombre que había amado de verdad, y también la persona que creyó que la había olvidado para siempre. Valeria había regresado convertida en una famosa médica de Ciudad de México con un solo propósito: vender la casa de sus padres y cerrar definitivamente las heridas del pasado. Pero jamás imaginó que el hombre al que culpó durante tantos años también había pasado 2 décadas esperando una respuesta que nunca llegó. Después de 20 años de distancia, silencio y mentiras, ¿podrán Valeria y Alejandro recuperar el amor que el tiempo les arrebató? Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? El taxi se detuvo frente a la antigua casa de la familia Montes, pero Valeria tardó unos segundos en bajar. Sus manos, acostumbradas a sostener instrumentos quirúrgicos y devolver el latido a otros corazones, ahora permanecían inmóviles frente a una puerta que guardaba 20 años de recuerdos. A sus 42 años, la doctora Valeria Montes era una reconocida cirujana cardiovascular en Ciudad de México. En el hospital, todos admiraban su precisión, su inteligencia y la calma con la que enfrentaba momentos donde una decisión podía cambiar una vida. Pero al regresar a San Miguel de Allende, ya no era solamente la respetada doctora Montes. Era aquella joven que un día se marchó persiguiendo un futuro, sin imaginar todo lo que dejaría atrás. El aroma de la tierra húmeda, las bugambilias y las rosas blancas del jardín de su madre Elena despertó recuerdos que durante años había mantenido en silencio. Solo serán unos días, se dijo. Había vuelto después de la muerte de su padre, don Ernesto Montes, con una sola intención: resolver la herencia, vender aquella casa y regresar a Ciudad de México. Durante años, construyó la vida que todos esperaban de ella. Tenía prestigio, reconocimiento y un departamento con vista a las luces de la ciudad. Pero mientras reparaba los corazones de cientos de desconocidos en un quirófano, nunca notó que el suyo seguía detenido desde el día que dejó San Miguel. Todos conocían a la doctora Montes. Muy pocos conocían a Valeria sin la bata blanca. Cuando cruzó el viejo portón de la casa familiar, escuchó algo inesperado. Alguien estaba trabajando en el jardín. Valeria caminó hacia el patio. Esperaba encontrar un lugar abandonado por el tiempo, pero las flores seguían creciendo como cuando su madre vivía. Entonces lo vio. Un hombre arreglaba cuidadosamente las rosas blancas. Aunque estaba de espaldas, su memoria lo reconoció antes que sus ojos: Alejandro Reyes, el nombre que había evitado pronunciar durante 20 años. Él había sido su primer amor, un joven sencillo, trabajador y con una manera de ver la vida que alguna vez hizo que Valeria creyera que todo era posible. Cuando ella se fue a estudiar medicina a Ciudad de México, ambos prometieron escribirse. Ella cumplió. Durante meses envió cartas contando sus días, sus miedos y sus sueños. Pero Alejandro nunca respondió. Al menos eso creyó. Alejandro, susurró. El hombre dejó sus herramientas y lentamente se giró. El tiempo había cambiado su rostro. Ya no era aquel joven de 25 años que recordaba, pero sus ojos conservaban la misma calma de antes. Valeria, respondió él. Solo dijo su nombre, sin reproches, sin preguntas, como si una parte de él hubiera imaginado ese momento durante años. Ella sintió una mezcla de alegría, tristeza y una vieja herida que volvía a abrirse. Verlo allí hizo que 20 años desaparecieran por un instante. ¿Sigues aquí después de todo este tiempo? Alejandro miró alrededor con una pequeña sonrisa. Este lugar significaba mucho para tu madre. Valeria bajó la mirada. Aquella respuesta era hermosa, pero también dolorosa. Es extraño, Alejandro. Cuidaste tantos recuerdos durante años, pero dejaste morir el nuestro. Él la observó confundido. ¿Por qué dices eso? Después de 20 años,
Valeria hizo la pregunta que nunca pudo olvidar. Te escribí. Durante meses. Esperé una respuesta todos los días hasta que entendí que nunca llegaría. El rostro de Alejandro cambió. ¿Tú me escribiste? Ella frunció el ceño. Claro que sí. Alejandro dio un paso hacia ella. Valeria, yo también te escribí. Durante más de un año. Pensé que la vida que encontraste en la ciudad ya no tenía espacio para mí. El silencio llenó el jardín. Pero esta vez no estaba lleno de distancia. Estaba lleno de dudas. Valeria sintió que una verdad que sostuvo durante 20 años comenzaba a romperse. Ella creyó que Alejandro eligió olvidarla. Alejandro había vivido creyendo lo mismo. Eso no puede ser, murmuró. La mirada de ambos se dirigió lentamente hacia la vieja casa familiar. Y aunque ninguno quiso decirlo, los dos pensaron en la misma persona. Don Ernesto. El hombre convencido de saber cuál era el mejor camino para su hija. Por primera vez en 20 años, Valeria comenzó a preguntarse si la herida que había marcado su vida no nació de una decisión propia, sino de una mentira que alguien más eligió por ellos. El silencio entre Valeria y Alejandro duró más que cualquier explicación. Durante 20 años, ambos habían vivido defendiendo una versión de la historia que ahora comenzaba a romperse frente a ellos. Valeria caminó lentamente por el jardín intentando encontrar sentido a todo. Cada rincón parecía guardar una parte de aquella joven que había sido antes de aprender a ocultar sus heridas. Yo esperaba tus cartas todos los días, dijo finalmente. Recuerdo volver de la universidad agotada y revisar el buzón antes de entrar. Alejandro bajó la mirada. Yo hacía exactamente lo mismo aquí. No había enojo en su respuesta. Y eso fue lo que más dolió. Porque era más fácil aceptar una traición que descubrir que quizás habían perdido 20 años por algo que ninguno decidió. Mucho tiempo atrás, aquel jardín había contado una historia diferente. Valeria tenía 22 años y soñaba con convertirse en doctora. Alejandro tenía 25 y trabajaba junto a su padre cuidando la propiedad de los montes. Para muchos pertenecían a mundos separados. Pero cuando estaban juntos, esas diferencias no existían. Las tardes en San Miguel de Allende pasaban entre conversaciones bajo los árboles, planes para el futuro y esa confianza de quienes creen que el amor puede superar cualquier distancia. Alejandro admiraba la pasión con la que Valeria quería ayudar a otros. Ella admiraba su manera sencilla de encontrar valor en las pequeñas cosas. Pero don Ernesto Montes veía la historia de otra forma. Para él, Valeria tenía un talento demasiado grande para quedarse en una vida que consideraba limitada. Una tarde descubrió a los dos juntos en el jardín. No levantó la voz. No hizo falta. Su silencio y su mirada mostraron su desaprobación. «Algún día entenderás que estoy haciendo esto por tu bien», le dijo a su hija. Valeria nunca olvidó esas palabras. Durante años las vio como una muestra de autoridad. Con el tiempo entendería que también nacían del miedo de un padre que no sabía proteger sin controlar. Don Ernesto no odiaba a Alejandro. Simplemente no podía imaginar que alguien humilde pudiera darle a Valeria el futuro que él soñaba para ella. Pocos días después, Valeria partió hacia Ciudad de México. La última noche antes de irse, Alejandro la acompañó hasta el jardín de rosas blancas de Elena. «No sé cuánto tiempo estaremos separados», le dijo, «pero la distancia no cambia lo que alguien siente de verdad». Valeria sonrió entre lágrimas. Y le creyó. Durante meses escribió cartas contándole sus clases, sus primeros logros y las noches en que extrañaba volver a casa. Pero las respuestas nunca llegaron. Primero buscó explicaciones. Después comenzó a dudar. Finalmente intentó convencerse de que Alejandro había decidido continuar sin ella. Sin saberlo, él estaba viviendo la misma historia desde el otro lado. Cada carta que enviaba llevaba una parte de su vida en San Miguel. Pero después de tanto silencio, terminó creyendo que Valeria había encontrado un mundo donde él ya no tenía lugar. De regreso al presente, ambos permanecían en el jardín donde todo comenzó.
Pero ahora veían el pasado de una manera distinta, no como dos personas abandonadas, sino como dos personas separadas. Alguien tuvo que detener esas cartas, dijo Alejandro finalmente. Valeria sintió un peso en el pecho. Había una respuesta que no quería aceptar. Una persona que siempre estuvo entre su vida en San Miguel y el futuro que habían imaginado para ella. Su padre, don Ernesto. No, susurró. Mi papá no habría hecho algo así. Pero mientras intentaba defenderlo, algunos recuerdos regresaron. Las veces que don Ernesto evitaba hablar de Alejandro, la insistencia con la que le pedía olvidar el pasado, y aquella habitación privada donde guardaba documentos y recuerdos que nadie podía tocar. Alejandro vio la duda en sus ojos. Valeria, no busco un culpable. Solo quiero dejar de vivir con una pregunta sin respuesta. Ella miró hacia la ventana del segundo piso. La habitación de don Ernesto seguía cerrada, igual que durante toda su vida. Y por primera vez desde que regresó a San Miguel de Allende, Valeria tuvo miedo de abrir esa puerta. Porque quizás detrás de ella no encontraría solo recuerdos de su padre. Quizás encontraría la prueba de que la decisión más dolorosa de su vida nunca estuvo realmente en sus manos. Durante varios minutos, Valeria permaneció frente a la puerta de la habitación de su padre, sin atreverse a entrar. Toda su vida había conocido a don Ernesto Montes como un hombre firme, orgulloso y seguro de sus decisiones. Incluso después de tantos años lejos de casa, una parte de ella seguía siendo aquella joven que esperaba escuchar que su padre estaba orgulloso. Pero esa noche, no buscaba aprobación, buscaba la verdad. Alejandro estaba a su lado, manteniendo cierta distancia. Sabía que aquella puerta no solo podía revelar secretos, también podía cambiar los recuerdos que Valeria conservaba de su padre. «No tienes que hacerlo ahora», dijo él suavemente. Valeria negó con la cabeza. «Durante 20 años pensé que conocía mi historia. Necesito saber si era la verdad». Finalmente abrió la puerta. La habitación seguía casi intacta. Los libros antiguos, el escritorio de madera y aquel aroma familiar parecían pertenecer a una época detenida en el tiempo. Mientras revisaba los cajones encontró documentos, fotografías familiares y recuerdos que su padre había conservado, hasta que vio algo diferente. Dentro del armario había una pequeña caja de madera cerrada con llave. Valeria la reconoció de inmediato. Era la caja que don Ernesto siempre mantenía cerca, la que nadie podía tocar. Después de buscar entre sus pertenencias, encontró una pequeña llave escondida en el escritorio. Cuando abrió la caja, todo pareció detenerse. No había dinero. No había documentos importantes. Solo cartas. Decenas de cartas guardadas durante años. Algunas tenían su letra. Otras tenían la letra de Alejandro. Sus manos comenzaron a temblar al tomar una de ellas. Era una carta escrita desde Ciudad de México cuando todavía era una joven llena de sueños. Una carta que nunca salió de aquella casa. Alejandro tomó otra lentamente. Era suya. En ella no había reclamos. Solo las palabras de alguien que intentaba mantener vivo un amor a pesar de la distancia. Durante un largo momento ninguno pudo hablar, porque no eran simples papeles. Eran conversaciones que nunca tuvieron. Momentos que nadie podría devolverles. «Entonces sí me escribiste», susurró Valeria. Alejandro miró las cartas con tristeza. «Y tú nunca dejaste de hacerlo». La verdad finalmente estaba frente a ellos. Ninguno decidió marcharse. Junto a las cartas, encontraron un pequeño cuaderno negro. Era el diario de don Ernesto. Valeria reconoció la letra de su padre al instante. Las primeras páginas confirmaban sus sospechas. Don Ernesto había separado a su hija de Alejandro porque creía estar protegiendo su futuro. Pensaba que con el tiempo olvidaría aquel amor y que el éxito llenaría cualquier vacío. Pero las últimas páginas eran diferentes. La letra era más débil. Las palabras estaban llenas de arrepentimiento. Don Ernesto confesaba que con los años entendió algo doloroso. A veces intentar proteger a alguien también puede convertirse en una forma de lastimarlo.
El hombre al que consideró insuficiente terminó dándole a Valeria algo que él le había quitado: la libertad de elegir. Valeria cerró el diario con lágrimas en los ojos. Por primera vez entendía el miedo de su padre, pero aún no sabía si podía perdonar su decisión. Entonces Alejandro rompió el silencio. «Hay algo más que debes saber». Ella levantó la mirada. «¿Qué cosa?». Alejandro respiró profundamente. «Hace años tu padre tuvo problemas económicos. La casa estuvo a punto de perderse». Valeria quedó inmóvil. «¿Por qué nunca me lo dijo?». «Porque no quería que supieras que también podía fallar». Alejandro miró aquella casa llena de recuerdos. «Así que hice lo que sentí correcto. Ayudé poco a poco hasta que la deuda desapareció». Valeria no podía creerlo. «Alejandro, esta casa nunca fue tu responsabilidad». Él sonrió suavemente. «No lo hice por obligación». La miró. «Lo hice porque este lugar era parte de tu historia. Aunque nunca regresaras, no quería que desapareciera». Aquellas palabras llegaron más profundo que cualquier promesa. Durante 20 años Valeria creyó que Alejandro había dejado atrás su pasado. Pero él había protegido una parte de ese pasado sin esperar nada a cambio. La mañana siguiente, llegó con una decisión que volvió a dividir su camino. El teléfono sonó. Era el Hospital de Ciudad de México. Le ofrecían convertirse en jefa del Departamento de Cirugía Cardiovascular, el puesto por el que había trabajado durante años. Poco después recibió otra llamada. El comprador de la casa estaba listo para firmar. Valeria miró ambas oportunidades frente a ella. Una representaba todo lo que había construido. La otra, todo lo que creyó haber perdido. Por primera vez, no intentaba elegir entre éxito y fracaso. Intentaba descubrir dónde estaba realmente su hogar. Durante toda su vida adulta, Valeria Montes creyó saber exactamente hacia dónde caminaba. Desde que llegó a Ciudad de México con 22 años, había trabajado sin descanso para convertirse en una de las mejores cirujanas cardiovasculares del país. Sacrificó descansos, momentos familiares y partes importantes de sí misma para llegar a un lugar reservado para pocos. Mientras otros construían una vida fuera del trabajo, ella encontraba refugio dentro del quirófano. Siempre pensó que cuando alcanzara la cima, sentiría que todo el esfuerzo había valido la pena. Ahora esa cima estaba frente a ella, y por primera vez se preguntaba si llegar más alto realmente significaba sentirse completa. La propuesta del hospital era todo lo que la joven Valeria había soñado: dirigir un departamento, formar médicos y convertirse en una referencia para nuevas generaciones. Pero esa noche, sentada en la antigua cocina de la Casa Montes, no podía concentrarse en los documentos. Su mirada recorría cada rincón de aquella casa. El lugar al que volvió pensando que no quedaba nada para ella, y que ahora parecía guardar respuestas que nunca encontró en la ciudad. Al día siguiente llegó el comprador interesado en la propiedad. Ofrecía una cantidad difícil de rechazar. Valeria sabía que aceptar sería lo más lógico. Vender. Cerrar esa etapa. Regresar a la vida que había construido. Ese había sido su plan. Hasta que escuchó lo que ocurriría con la casa. «Vamos a retirar la construcción antigua y aprovechar mejor el terreno», explicó el hombre. «Un hotel moderno aquí tendría mucho futuro». Valeria miró hacia el patio. ¿Retirar la construcción antigua? El hombre sonrió. La casa, el jardín, todo. Hay cosas que simplemente pertenecen al pasado. Aquella frase permaneció en su mente. Días atrás ella pensaba exactamente igual. Creía que dejar atrás el pasado era la única forma de avanzar. Pero ahora entendía que algunas raíces no existen para detenernos. Existen para recordarnos de dónde venimos. Esa tarde Alejandro la encontró junto a las rosas blancas. «La oferta es buena», dijo él. Valeria lo miró sorprendida. «¿Quieres que venda?». Alejandro guardó silencio unos segundos. «Quiero que la decisión sea tuya». Era una respuesta sencilla, pero significaba mucho. 20 años atrás, otros habían elegido por ellos. Alejandro no iba a repetir ese error. «Después de todo lo que pasó, ¿no quieres pedirme que me quede?».
Él la miró con calma. Si te quedas, quiero que sea porque encontraste una razón, no porque sientas una deuda conmigo. Valeria recordó por qué una vez se enamoró de él. Alejandro nunca intentó dirigir su vida. Solo quiso compartirla. Unos días después, Valeria regresó a Ciudad de México para responder personalmente al hospital. Al caminar por aquellos pasillos llenos de médicos que la respetaban, sintió orgullo. Aquella también era su historia. No podía negar 20 años de esfuerzo. Antes de decidir, realizó una cirugía importante. Cuando el corazón del paciente volvió a latir, observó durante unos segundos aquel sonido familiar en el monitor. Durante años, había reparado cientos de corazones. Conocía cada señal de peligro y cada forma de devolver esperanza. Pero nunca se había detenido a escuchar el suyo. Esa noche volvió a su departamento. Las luces de la ciudad brillaban detrás de la ventana. Todo seguía igual. Ordenado, elegante, perfecto. Pero Valeria entendió que no necesitaba escapar de esa vida. Solo necesitaba dejar de esconderse dentro de ella. A la mañana siguiente rechazó el puesto de jefa del departamento. Sus colegas no podían entenderlo. Pero ella estaba tranquila. No estaba abandonando la medicina ni rechazando todo lo construido. Simplemente estaba eligiendo construir algo también para ella. Cuando volvió a San Miguel de Allende, Alejandro estaba frente a la entrada de la casa. Al verla con sus maletas, se quedó inmóvil. Quizás una parte de él todavía temía que aquel regreso fuera temporal. ¿Regresaste para terminar los papeles?, preguntó. Valeria negó suavemente. Miró aquella casa que un día quiso vender. Miró el camino que la llevó lejos durante 20 años. Y finalmente lo miró a él. No, Alejandro. Por primera vez en mucho tiempo, no hablaba desde el miedo. Esta vez regresé para quedarme. Alejandro no respondió. Solo tomó su mano mientras ambos miraban la casa iluminada. Y por primera vez aquel lugar dejó de ser un recuerdo de lo perdido. Comenzó a sentirse como el inicio de todo lo que aún podían construir. Durante las primeras semanas después de regresar a San Miguel de Allende, Valeria descubrió algo que había olvidado durante mucho tiempo. La vida no siempre tenía que vivirse con prisa. En Ciudad de México sus días estaban marcados por horarios, emergencias y decisiones tomadas en segundos. Muchas veces entraba al hospital antes del amanecer y volvía a casa cuando la ciudad ya estaba en silencio. Pero en aquella vieja casa familiar, el tiempo parecía tener otro ritmo. El aroma del café de olla llenaba la cocina por las mañanas. Las campanas de la iglesia sonaban a lo lejos y cada rincón de la casa comenzaba a recuperar una vida que parecía perdida. Ahora ella y Alejandro ya no intentaban recuperar el pasado. Intentaban construir algo nuevo. Sin embargo, había una herida que Valeria todavía necesitaba enfrentar. Su padre. Una mañana tomó la caja de madera donde estaban guardadas las cartas y fue al pequeño cementerio donde descansaban sus padres. Durante varios minutos permaneció frente a la tumba de don Ernesto. Toda su vida había intentado entenderlo. De niña lo veía como un héroe. Después como el hombre que le quitó la posibilidad de elegir. Ahora empezaba a verlo simplemente como un ser humano. Un padre que la amó de una manera equivocada. «Me quitaste muchos años, papá», susurró. El viento movía suavemente los árboles a su alrededor. «Pero no quiero entregarle más años al dolor». Valeria dejó una de las cartas junto a la tumba. No podía cambiar las decisiones de don Ernesto. No podía recuperar los momentos que ella y Alejandro perdieron. Pero podía decidir qué hacer con el tiempo que todavía estaba frente a ella. Y eligió vivirlo. Con los días comenzó a conocer nuevamente el pueblo. Muchos vecinos aún la recordaban como la hija de Elena Montes. Pero también descubrió una parte de Alejandro que nunca conoció. Una tarde, una mujer mayor se acercó a ella en la plaza. «Usted no imagina todo lo que hizo ese hombre por esta comunidad». Valeria escuchó historias que Alejandro jamás mencionó. Personas mayores a quienes acompañó. Vecinos a quienes ayudó cuando nadie más estaba. Familias que recibieron apoyo sin que él esperara reconocimiento.
Entonces entendió que Alejandro no había pasado 20 años detenido en un recuerdo. Había seguido siendo la misma persona generosa de la que ella se enamoró. Poco a poco una nueva idea nació dentro de Valeria. Una tarde llevó a Alejandro a una habitación vacía de la casa. «¿Qué ves aquí?», preguntó ella. Él observó alrededor y sonrió. «Un cuarto viejo que necesita pintura». Valeria negó suavemente. «Yo veo una sala de consulta». Alejandro la miró sorprendido. Ella explicó que no quería abandonar la medicina. Salvar vidas seguía siendo parte de quien era, pero quería hacerlo desde un lugar diferente. Quería abrir una pequeña clínica para las personas del pueblo que no podían viajar fácilmente a la ciudad. Por primera vez en años, su profesión no era una forma de escapar. Era una razón para quedarse. Meses después, la antigua Casa Montes volvió a llenarse de voces. El lugar que estuvo cerca de desaparecer se convirtió en un espacio donde otros encontraban ayuda y esperanza. El día de la inauguración de la clínica, Valeria observó la casa desde la entrada. Su madre habría amado verla así. Alejandro se acercó a su lado. «Creo que Elena estaría orgullosa». Valeria sonrió. «Creo que de los dos». Esa noche, cuando todos se fueron, Alejandro la llevó junto a las rosas blancas. El mismo lugar donde una vez tuvieron que despedirse. Pero ahora, ya no representaba una pérdida. Representaba una nueva oportunidad. Alejandro tomó suavemente su mano. «No puedo devolverte los años que perdimos». Valeria lo miró. «Yo tampoco puedo devolvértelos». Él sonrió. «Entonces cuidemos los que todavía tenemos». Valeria miró la casa, el jardín y al hombre que seguía a su lado después de tantos años. Por primera vez dejó de contar lo que el pasado le había quitado, y comenzó a valorar todo lo que la vida todavía le estaba ofreciendo. Con el paso de los meses, la antigua Casa Montes dejó de ser un lugar marcado por recuerdos dolorosos. Volvió a ser un hogar. Las ventanas que durante años permanecieron cerradas, ahora recibían la luz de cada mañana. Las voces regresaron a los pasillos, y el jardín de Elena volvió a llenarse de colores, como si también hubiera encontrado una nueva oportunidad. Valeria nunca imaginó que volvería a San Miguel de Allende para quedarse. Cuando llegó pensaba que aquella casa pertenecía a una etapa terminada de su vida. Ahora entendía que algunas cosas del pasado no regresan para detenernos. Regresan para mostrarnos lo que todavía podemos recuperar. Continuó trabajando como doctora, pero desde un lugar diferente. Seguía viajando algunas veces a Ciudad de México para casos especiales, aunque gran parte de su tiempo estaba en aquella pequeña clínica donde cada paciente llegaba con una historia, no solo con un diagnóstico. Durante años había aprendido a reparar corazones con sus manos. Ahora también aprendía a escuchar lo que había dentro de ellos. Alejandro seguía encontrando paz en las pequeñas cosas de cada día. Pero ya no vivía mirando hacia lo que perdió. Ahora compartía un presente que alguna vez creyó imposible. Algunas noches, después de cerrar la clínica, Valeria y Alejandro tenían una costumbre especial. Se sentaban juntos en el patio y abrían la vieja caja de madera. Poco a poco comenzaron a leer las cartas que nunca llegaron. Algunas traían lágrimas, otras despertaban sonrisas. Eran las voces de dos jóvenes intentando mantenerse cerca aunque la vida los hubiera separado. Una carta hablaba del primer día de Valeria en la universidad. Otra contaba los pequeños momentos que Alejandro deseaba compartir con ella. No eran grandes acontecimientos, pero eran partes de una historia que les pertenecía. Durante años pensaron que esos recuerdos habían desaparecido. Ahora finalmente podían conocerlos. Una noche, Valeria tomó la última carta. Era de Alejandro. Había sido escrita casi un año después de su partida. La leyó lentamente. En ella, un joven Alejandro le decía que aunque no entendía su silencio, esperaba que lograra todos los sueños por los que había luchado. No había resentimiento, solo un cariño que el tiempo no logró borrar. Valeria dobló cuidadosamente el papel. Incluso cuando pensaste que yo había elegido olvidarte, nunca me guardaste rencor.
Alejandro tomó su mano. Porque amar a alguien nunca debería significar quitarle sus alas. Durante 20 años ambos pensaron que el final de su historia ya estaba escrito. Pero algunas historias simplemente necesitan más tiempo para encontrar su camino. Meses después organizaron una pequeña reunión en el jardín. No hubo lujos. No necesitaban demostrar nada. Solo estaban algunos viejos amigos, vecinos y personas que habían formado parte de sus vidas. Entre risas, música tranquila y el aroma de la comida casera, Valeria observó todo a su alrededor. Durante años, buscó un lugar al cual pertenecer, sin darse cuenta de que, quizás, ese lugar siempre había estado esperando su regreso. Antes de terminar la noche, Valeria tomó la caja de madera y la colocó en la sala principal. Alejandro la miró con curiosidad. ¿Ya no vas a guardarla? Ella sonrió. Sí, voy a guardarla. Abrió la pequeña cerradura y dejó la llave sobre la mesa. Pero nunca más estará cerrada. Aquella caja dejó de representar secretos. Ahora representaba la verdad que finalmente pudieron enfrentar. Don Ernesto había tomado una decisión equivocada creyendo proteger a su hija. Y aunque Valeria no podía cambiar el pasado, decidió no permitir que ese error siguiera decidiendo su futuro. Esa noche salió unos minutos al jardín. Las rosas blancas brillaban bajo la luz de la luna. Las mismas que vieron una despedida. Las mismas que ahora acompañaban un nuevo comienzo. Alejandro apareció a su lado, y juntos observaron aquella casa que había sobrevivido a los años, al silencio y a la distancia. Valeria apoyó la cabeza sobre su hombro. Después de una vida entera estudiando corazones, finalmente entendió algo que ningún libro podía enseñarle. Un corazón puede romperse, puede cansarse, puede creer que nunca volverá a sentirse completo. Pero mientras siga latiendo, siempre tendrá la oportunidad de volver a empezar. Y así termina la historia de Valeria y Alejandro, dos personas que después de 20 años descubrieron que algunos sentimientos verdaderos no desaparecen, solo esperan una oportunidad para sanar. Aquella vieja casa en San Miguel de Allende volvió a convertirse en un símbolo de perdón, amor y nuevos comienzos. Si esta historia llegó a tu corazón, escribe el número 1 en los comentarios. Si quieres compartir una opinión o sugerencia, escribe el número 0. Tu voz ayuda a mantener vivo este espacio de historias y recuerdos. La vida de Valeria nos recuerda que nunca es tarde para reconocer un error, perdonar o reconstruir aquello que parecía perdido. No siempre podemos cambiar el pasado, pero sí podemos decidir cómo vivir el tiempo que todavía tenemos. Una familia no nace de la perfección, sino del amor y la voluntad de permanecer unidos. La bondad sincera puede cambiar caminos, porque muchas veces un gesto hecho desde el corazón vale más que cualquier riqueza o reconocimiento. Todos merecemos una segunda oportunidad y un lugar donde sentirnos queridos. La felicidad aparece cuando dejamos de mirar solo lo perdido y comenzamos a valorar lo que aún podemos construir. Como una pequeña luz encendida en una ventana durante la noche, un acto de amor puede ayudar a alguien a encontrar de nuevo el camino a casa. Personalmente, creo que historias como esta nos invitan a perdonar, agradecer y expresar nuestros sentimientos antes de que sea demasiado tarde. Esta es una historia adaptada con fines narrativos y de reflexión, creada para compartir un mensaje sobre el amor, la familia y las segundas oportunidades. Tómate un momento para pensar en las personas importantes de tu vida. Y si este relato tocó tu corazón, puedes suscribirte al canal para acompañarnos en más historias llenas de emoción y esperanza. Porque mientras un corazón conserve la capacidad de amar, siempre podrá encontrar una razón para empezar de nuevo.